Hola mis lectores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Yasun. Hoy estamos otra vez aquí, esta vez pues con algo que no os traía hacía bastante porque me había centrado mucho en el tema de los resúmenes de lectura, pero ahora ya iba tocando hacer una reseña. Y es que todo esto pues se dio de casualidad. Cuando el autor se puso en contacto conmigo, pues me explicó un proyecto que me gustó, o sea, me dijo de qué iba la novela y pensé, le tengo que hacer un hueco como sea. Pero antes de meterme plenamente en esta reseña, os anuncio que ya tengo el grupo de Telegram ya hecho para la lectura conjunta de Entrevista con el vampiro. Os dejaré aquí abajo, justo en la cajita de información, el enlace para que podáis enviar pues la solicitud para entrar en el grupo. Y además os dejo ya aquí el hashtag que utilizaremos. Ya os digo, porque por el tema de cómo iré subiendo los vídeos y cuáles iban a ser los próximos temas, digo, lo voy a dejar ya aquí explicado para que sí quede pues constancia. La idea, como os decía, era hacerlo en octubre. No va a ser una lectura conjunta a modo tradicional por el tema capítulos, porque no hay capítulos, solo hay partes en el libro. Entonces, bueno, pues la idea simplemente es que sí que comentaremos con spoilers al final de cada parte, que todo el mundo pueda explicar en el grupo libremente lo que quiera, y antes de que lleguemos a ese final de cada parte, pues bueno, ir dando algunas impresiones pero sin que haya ningún spoiler para no fastidiar al resto del grupo. Así que bueno, que tengo muchas ganas y que espero que os añadáis, porque la verdad es que creo que va a ser muy bonito y va a ser emocionante, porque además, claro, casi todo el mundo o ha visto la película o le suena también la película, con lo cual la historia ya es bastante conocida, no es como adentrarte en un libro que no conoces. Y creo que, bueno, teniendo en cuenta que el libro tiene partes bastante diferentes de la película, creo que esto va a suscitar bastante interés y bastante conversación, con lo cual, bueno, estoy deseando que llegue ya el momento. En unos días antes más o menos, pues volveré a hacer el recordatorio de todo esto para que sigáis estando informados. Ahora sí vamos con la reseña. Os traigo un libro diferente. El hilo de Ariadna de José Ángel Lucena. Esta narración, y como podéis ver ya en la portada, hay muchas cosas, es muy distinta. Habla de amor, habla de música, habla de Alzheimer, habla de un proyecto, y todo esto es lo que engloba José Ángel. Digamos que la narración lo que trata de aunar o de explicar es cómo la música puede llegar a través de las personas en el tiempo, incluso a pesar de que estén deterioradas por una enfermedad como puede ser el Alzheimer, y además cómo nos une en la vida. Lo que me ha parecido muy inteligente de esta novela, porque es la primera novela del autor, es que nos explica una historia de ficción. Para mí este es un punto muy bueno, porque nos aleja del tema didáctico, a modo de ensayo, pues sobre el Alzheimer, porque no es un tratado sobre la enfermedad. Está centrado en esto, en cómo la música puede ayudar a las personas de muchas maneras. Entonces nos encontramos aquí con Pablo. Pablo es un joven que está, creo que haciendo un máster en Roma sobre el barroco. Desafortunadamente recibe un mensaje de su abogado diciéndole que bueno, que intenta contactarle pero que no podía, y que su padre acaba de fallecer en una salida excursionista. Entonces él tiene que volver corriendo a España, encontrarse con el abogado para arreglar todo el asunto del fallecimiento de su padre, y además porque allí tiene a su abuelo, y su abuelo tiene Alzheimer y está en una residencia en Chipiona. Tiene un choque bastante fuerte, porque él es el que de alguna manera, por un lado, se había alejado de su padre en la relación, sin más por el tiempo que por otra cosa, y también a su vez pues de su abuelo, porque era su padre el que lo cuidaba. Sabe que evidentemente que sí, que su abuela tiene esta enfermedad, pero no sabe hasta qué punto le está afectando. Desde su regreso descubre cómo hay personas que se interesan en tratar
el tema de Alzheimer a través de, bueno, pues un tratamiento, digamos, experimental con la música. Este experimento es real, es el proyecto AMA, de Amor, Música y Alzheimer, y lo lleva a cabo una asociación granadina que se llama Música para Despertar. Mezcla, pues, la narración ficticia con lo que es de verdad. Pablo descubre, porque va a la casa de su abuelo, que tiene pues unas cartas de amor que se había escrito con su abuelo cuando era joven. La relación que empezaron a mantener ellos dos. Y cómo la música, y en especial la música del último de la fila y de Manolo García, pues significaba algo muy, muy especial para ellos. Que su nieto pues recoge esta información para después, bueno, iréis viendo en la novela cómo lo utiliza. Y a su vez, bueno, pues Pablo también empieza a conocer a gente a su vuelta y a entablar pues lazos afectivos con personas que no se esperaba. El primer punto que más me ha gustado es que fuera una historia de ficción en la que hable de este proyecto precioso y creo que súper necesario, que no se centra además en el tema del Alzheimer en sí, sino en cómo la música puede ayudar a todas estas personas, así que nos da otra visión, otro lado, una esperanza también. Y de este modo también creo que pues es una narración que fluye, a pesar del toque dramático, no cae en el drama puro, ni cae en la lágrima fácil, o sea, es una historia sensible, pero sin llegar a ser dramática. Los personajes están muy bien dibujados, enseguida empatizas con unos o con otros. Otra de las cosas que más me gusta, evidentemente, es todo el tema musical, porque el autor va introduciendo pues los títulos de canciones que a él le han marcado, porque hay mucho de esto del último de la fila y de Manolo García, pero tantas otras canciones que nos va nombrando. Al final tenéis, por supuesto, la bibliografía, el índice musical con todas las canciones que van a ir saliendo por si lo queréis retomar, así que es precioso. Además, teniendo en cuenta que yo era muy muy fan de Manolo García en los inicios, cuando él ya estaba en solitario, que me pilló ya en mi época de unos 15 años o así, y a mí bueno, hay canciones que de verdad, tal como las explica el autor, pues yo siento lo mismo, sentía lo mismo como me tocaban, ¿no? De hecho, a raíz de haber leído el libro, yo iba después escuchando por Tidal más las playlists de Manolo García, de sus discos, porque hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba y es que siempre es un placer. Y por último, ese toque sensible y el lirismo de la obra en sí, que la hacen pues muy tierna, muy legible, muy llevable. Es una obra como que te da mucha paz y a la vez alegría, esperanza. Los dos puntos negativos que me chocaron a mí más fue el primero, las líneas temporales. Básicamente porque hablamos de que el nieto Pablo se encuentra con estas cartas de cuando su abuelo era joven y escuchaba pues el último de la fila en Manolo García, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un salto temporal bastante grande, pues desde que el abuelo es joven hasta el nieto, pero en el libro no se muestra. No es un fallo en sí, esto por suerte pues son cosas que puedes hablar con el autor, que es lo mejor de tener al autor a mano para que te explique estas cosas, sino que fue consciente, porque lo que quería era darle importancia a lo que era la historia sin implicar realmente en qué tiempo estaba basado, en qué tiempo se centraba en el presente del nieto. Y por otro lado, el otro punto es que al principio, como ya nada, en la primera página es cuando ya vemos que el padre de Pablo ha muerto y que tiene que volver, cuando vuelve, y como había esa distancia entre ellos dos, y no solo física, sino también emocional, de alguna manera se centra mucho en su abuelo y en la historia de su abuelo, y se queda muy diluida la historia de su padre o los sentimientos que, bueno, le surgen a raíz de la muerte de su padre. Entonces, bueno, me dijo el autor también aquí que llega un momento en que digamos que se fusionan la figura del padre y la figura del abuelo y se centra en la figura del abuelo, en la relación que él mantenía con ellos dos. Luego se va acercando a lo que es el abuelo y es como el irse acercando a su pasado, a su yo,
y también pues acercarse tanto a su abuelo como a su padre de alguna manera. Solo que para mí, bueno, pues quedaba como muy desdibujado y no cobraba la importancia para mí que tiene a lo mejor que, bueno, pues que se te muera pues un padre. Así que es una obra que os recomiendo porque es muy bonita, es muy sencilla, trata un tema sensible pero con mucha delicadeza y mucha alegría, con lo cual va bien para todo tipo de públicos y todo tipo de momentos. Realmente además es una obra que es bastante finita por lo que podéis ver, o sea, tiene pues menos de 200 páginas y es toda pues una oda sobre todo a un tema del que, bueno, si no nos toca, sabemos que está ahí, pero no se habla tanto, como es el Alzheimer, y una puerta, pues eso, a terapias como alternativas que ayuden a estas personas e incluso a conectarlas con sus seres queridos, que es lo importante, o sea, como seguimos unidos a esas personas a través pues de la música y de los recuerdos. Sobre todo es una oda a toda la discografía de El último de la fila y de Manolo García, que aparte, bueno, hay alguna canción más que ya le dije al autor. Por ejemplo, sale una canción de Indila, Le Dernier Dance, que no sé si os acordáis a principios cuando os dejaba una playlist y os hacía recomendaciones de canciones, y esta era una de esas canciones que me encantó. Y cuando la descubrí en este libro me puse súper contenta porque no es una canción muy conocida. Definitivamente os lo recomiendo porque creo que os puede gustar. Si le queréis dar una oportunidad pues a una obra algo diferente a lo que soláis leer, como era en mi caso. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo vídeo, que el próximo vídeo vuelve a tocar un especial porque ya hemos hecho los 3 años en YouTube también, porque esto va de celebración en celebración. Esto es un non-stop. Así que ya sabéis. ¿Que os ha gustado mucho el vídeo? Pues le dais a un like y lo compartís si os da la gana. Y lo mejor ya es, bueno, si os suscribís dándole siempre a la campanita, porque si no YouTube no os avisa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices leyendo.